Uno de los componentes más importantes de SQL Server es el optimizador de consulta, el cual tiene como función fundamental determinar cuál es la ruta más eficiente para obtener la data utilizando diferentes filtros y utilizando diferentes mecanismos de búsqueda. Esos mecanismos de búsqueda están relacionados a los índices existentes en las tablas. Como dijimos en videos anteriores, las estadísticas forman parte de un sistema como de GPS que ayuda a determinar cuál es la relación o ubicación física de las columnas donde están guardadas físicamente y las tablas correspondientes. Las estadísticas permiten determinar el concepto de cardinalidad en SQL, que no es más la correlación entre la información de la tabla y las columnas relacionadas con esa información. A través de la cardinalidad se pueden obtener entonces lo que son las filas afectadas por un query o cuál es el resultado o conjunto de filas que debería retornar un query, donde están esas informaciones guardadas físicamente en relación al query que estás ejecutando. En función de eso, en combinación con los índices, entonces el optimizador de consulta determina cuál es la ruta más eficiente para obtener esa información basándose en diferentes planes de ejecución. Los planes de ejecución quedan desactualizados a la medida que los índices quedan fragmentados y en la misma medida en que los planes de estadísticas o las estadísticas de las tablas, los planes de ejecución quedan desactualizados en la misma medida en que los índices de las tablas quedan fragmentados, al igual que las estadísticas de las tablas quedan desactualizadas. Por lo tanto, es como un santo grial entre tres elementos: los índices, las estadísticas y el optimizador de consulta, evaluando cuál es el plan de ejecución más eficiente. Si el índice o las estadísticas están desactualizados, entonces el optimizador de consulta no puede hacer su trabajo de forma eficiente. Ya vimos cómo tú puedes reorganizar los índices, ya vimos cómo tú puedes rebuildear o reconstruir los índices, y ahora estamos hablando de las estadísticas. Para determinar las estadísticas de una tabla, este es el query ideal que usted debería utilizar para las estadísticas de una tabla en particular. Usted ejecuta este query, pues se va a encontrar cuándo fueron estas estadísticas actualizadas. ¿Ok? Esto es a través del query. A través de SQL, navegando de la forma visual, usted puede darle clic a una tabla, va a tener un folder que se llama Statistics. A ese Statistics usted le da clic derecho, le da propiedades y le va a decir cuándo fue la última vez que esa estadística de ese índice fue actualizada. En el caso de que usted quiera actualizar las estadísticas de ese índice en particular, usted le da clic en este checkbox y le da OK, refresca en la tabla del folder de Statistics. Usted puede confirmar que las estadísticas de ese índice fueron actualizadas. ¿Okay? En el caso de que usted necesite actualizar las estadísticas de una tabla en particular, porque tal vez una tabla en particular de histórico que tiene índices predefinidos, usted quiere ejecutar un plan de ejecución en combinando lo que es un query, combinando lo que es un job, como se hace, que vimos en otro video, pues entonces usted va a la parte donde están. Entonces usted ejecuta este query, que básicamente está diciendo: actualízame las estadísticas, no la tabla, de la tabla, el nombre de su tabla, del índice de la tabla. Recuerde que las estadísticas están basadas en los índices. ¿Ok? Y en base a esta información, pues las estadísticas de ese índice en particular se actualizan. Ok, ya vimos dos formas en las que usted puede actualizar las estadísticas de un índice en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero actualizar las estadísticas de todos los índices, de todas las tablas de una base de datos? Para eso, cuando usted quiere hacer un update masivo
en todos los índices de todas las tablas de una base de datos, en vez de ejecutar este query índice por índice, en vez de usted ir tabla por tabla yéndose a las estadísticas, para actualizar todos los índices de todas las tablas contenidas en una base de datos, donde usted no quiere ejecutar este query índice por índice de cada una de las tablas, ni tampoco quiere ir de la forma visual partiendo cada una de las tablas, yéndose al folder de estadística, buscando tabla índice por índice, actualizando uno por uno, pues entonces usted ejecuta. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí. Dale ahí y suscríbete. Execute, SP, Update, Stats. De esta forma usted actualiza todos los índices de una base de datos. Ejecuta este store procedure y se van a actualizar todos los índices de la tabla que esté en uso, de la base de datos que esté en uso. ¿Ok? Y de esta manera se actualizaron todos los índices, las estadísticas de todos los índices de todas las tablas de la base de datos de AdventureWorks 2022. Entonces, recapitulando, para mantener optimizado y ayudar al optimizador de consultas, usted debe mantener un plan de actualización, de reorganización de los índices, de reconstrucción de los índices y de actualización de las estadísticas de las tablas. Esto sobre todo si el cliente final no cuenta con un DBA. Esto si el cliente no va a pagar, por ejemplo, un plan de mantenimiento para que un DBA se haga cargo de ese trabajo. Usted como creador del proyecto, como líder del proyecto o como programador del proyecto, debería asegurarse que por lo menos su trabajo sea lo más eficiente posible de forma automática. Entonces, usted puede trabajar con los queries que vimos para que se ejecuten ciertas horas, ciertos días específicos donde no afecte la producción de ninguna manera. Y el sistema se va a mantener actualizando las informaciones de forma recurrente. Hasta aquí lo que tiene que ver con las estadísticas y luego en otro video pues veremos lo que es un plan de mantenimiento.